Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Ya estamos en vivo hasta las 10 de la noche. Hoy hubo un nuevo capítulo en la pulseada, o en la batalla por el impuesto a las ganancias entre Macri y Massa, ¿no? Hace un ratito hubo una reunión en el Senado entre Miguel Ángel Pichetto, el jefe de la bancada del Frente para la Victoria en el Senado, y Sergio Massa, que están tratando de acordar, bueno, a ver cuáles van a ser los cambios que va a introducir el gobierno a su proyecto de impuesto a las ganancias, para ver si hay un punto de acuerdo entre el proyecto de la oposición, que tiene media sanción en diputados, y el proyecto del oficialismo. De alguna manera, el gobierno ha decidido, con el ultimátum del PJ y de Massa, de que hay tiempo hasta el miércoles próximo para negociar, para reformular el proyecto de impuesto a las ganancias, ha decidido ceder en algunas cosas. Y en eso están las negociaciones. Es decir, Macri, que hace 2 semanas fue inflexible y dijo no negocien con Massa, y después salió con los tapones de punta a exponerlo como un impostor, como el hombre menos confiable de la política, y a pegarlo, a asociarlo al kirchnerismo. Bueno, ahora ha abierto la agenda de negociación. Y la negociación, como siempre ocurre con Cambiemos, tiene distintas vertientes. Hay una vertiente, que es la de Rogelio Frigerio, que opera sobre los gobernadores, y también tiene diálogo con Sergio Massa, al igual que Emilio Monzó, que es el presidente de la Cámara de Diputados. En eso andan. Hubo varios diálogos en las últimas 48 horas entre Frigerio, Massa, Monzó. Bueno, la otra vertiente es la de Mario Quintana, uno de los hombres fuertes en economía para Macri, el vicejefe de gabinete económico, que tiene una especie de idilio con la CGT o con algunos integrantes de la CGT. Por ejemplo, con Héctor Daer, CGT que hoy estuvo reunida a la mañana para ver cómo se posicionaban en el tema del impuesto a las ganancias. Aunque parezca mentira, en ese aspecto la CGT, si bien ha salido hoy a decir que hay tiempo hasta fin de año, que quieren una ley de ganancias hasta fin de año, los hombres de la CGT, y en particular hombres que están muy cercanos a Sergio Massa, como Héctor Daer, son, si se quiere, la pata moderada de la negociación. Es decir, son aquellos que están hoy encarando la negociación con el gobierno, con Mario Quintana, con Jorge Triaca, para encontrar algún tipo de acuerdo, algún punto de acuerdo. Insisto, la foto. Los 4 hombres, o los 3 hombres fuertes de la CGT hoy son Héctor Daer, Acuña, el hombre que responde a Luis Barrio Nuevo, y Juan Carlos Schmid, el hombre que responde a Hugo Moyano. Vamos a ver si podemos hablar un ratito con Hugo Moyano o con Pablo Moyano, que están festejando el Día del Camionero en el Luna Park. Hoy salió Pablo Moyano con los tapones de punta, es la pata combativa de la CGT, la que aprieta, a decir que, bueno, que el impuesto a las ganancias hay que modificarlo como lo planteó la oposición, pero al mismo tiempo dijo que le da asco que Kicillof y el kirchnerismo se suba al tren de la modificación del impuesto a la ganancia, cuando en los últimos años no hicieron absolutamente nada. Y la otra pata que tiene el gobierno de negociación muy fuerte, insistimos con este punto, es, bueno, ver si llega a algún acuerdo con no solamente Sergio Massa, sino con Diego Bocio y el peronismo no kirchnerista, bloques con los cuales este año venía negociando muy elegantemente, entregando muchas cosas a cambio, pero, si se quiere, logrando la gobernabilidad en el Congreso y dejando completamente aislado al kirchnerismo. Es decir, Macri trata ahora de rearmar el esquema que hace 2 semanas él mismo decidió patear por los aires. El esquema de gobernabilidad de este año. Apoyarse, si se quiere, en Massa, en Pichetto, en parte de los gobernadores, en el peronismo no kirchnerista, y tratar de dejar aislado al kirchnerismo, que de nuevo en las negociaciones empieza a quedar, en estas nuevas negociaciones, empieza a quedar afuera. ¿Por qué es sensato rever un poco la estrategia del gobierno, que ahí ha ido con los tapones de punta? Es cierto, Massa primerió con el impuesto a la ganancia, quería tener un rédito político de eso. Cada uno en la política argentina juega su juego. Los gobernadores lo único que les interesa es obra pública y fondo del gobierno nacional. A Massa, como no está administrando ninguna provincia, lo que le interesa es algún rédito político para posicionarse en el 2017.
Bueno, ¿por qué es importante que el gobierno haya revisado la estrategia Durán Barbas, Marcos Peña, de ir con los tapones de punta y mostrar que Massa es el pasado y que cambiemos lo distinto y que hay un Rubicón y del otro lado está todo el peronismo que es exactamente lo mismo? Y porque la situación económica está delicada como para mostrarle al mundo que un gobierno que tiene minoría en ambas cámaras, encima ya entró en la pelea política del 2017 y que no tiene interlocutores, que son todo lo mismo, que es lo mismo Kicillof, que es lo mismo Diego Bocio, que es lo mismo Massa, que es lo mismo el peronismo, que en última instancia está Cristina y Máximo Kirchner digitando todo. Hoy hubo varios datos de la economía y todos los datos, la verdad, que son para poner una señal de alerta respecto a lo que va a ser este verano. Un dato tiene que ver con la producción industrial, ya viene medio retrasado el dato, es el que dio la UIA, de una caída muy fuerte en octubre del 8%, pero la industria va a caer este año prácticamente 5% en el año 2016. Otro es el dato de inflación del INDEC. El gobierno sigue planteando como un activo que la inflación fue domada, que se cumplió por lo menos una promesa del segundo semestre, que la inflación bajó. Y la verdad que los datos que dan el INDEC o la Ciudad de Buenos Aires, y son datos para, si se quiere, ocuparse, no sé si para preocuparse, pero para ocuparse, porque la inflación del INDEC de este mes de noviembre dio 1,6%, ya no tiene el efecto que tuvo octubre pleno de tarifas de gas, prácticamente no hubo arrastre en este dato del 1,6%, pero la inflación de alimentos en noviembre dio 1,9%, la inflación de la canasta básica. La inflación núcleo, que es sacarle el efecto estacional y algunos precios regulados, dio 1,7%. Es decir, esta es una inflación que claramente se acomoda alrededor del 20%, si se quiere. Tomemos el 1,7% acumulado en 12 meses, una inflación de un piso del 20%. Pero en una economía que está con una recesión muy profunda y además con un dólar que muchos creen está bastante atrasado. Es decir, un dólar que prácticamente está en el mismo nivel que estaba en marzo. Entonces la pregunta que se hacen todos es ¿cuál va a ser la inflación el año que viene si el gobierno aspira a algún crecimiento económico, que los salarios le ganen a la inflación y que haya un crecimiento del consumo y que la economía crezca 3-4% y no se abuse del atraso cambiario? Es decir, que el dólar barato de hoy, que está generando un boom de compras de billetes de dólares por parte de un sector de la clase media, sigue muy fuerte esa dinámica, y en noviembre incluso con un problema adicional, que hubo plazos fijos que no se renovaron y que fueron directamente al dólar. Bueno, la pregunta es si el gobierno logra finalmente encauzar la inflación el año que viene y al mismo tiempo crecer y al mismo tiempo dominar el conflicto político, teniendo en cuenta que la inflación es el problema de todos, el problema mayor de la economía argentina. Hoy Macri anticipó que el gobierno va a aplicar un aumento de tarifas de energía el año que viene, a partir de febrero, y que va a haber cortes de luz en el verano. De alguna manera el gobierno abre el paraguas, explicando que vuelven en el verano los cortes de luz, como el verano pasado, pero que además es necesario el aumento de tarifas para hacer las inversiones que no se hicieron y que por eso provocan los cortes de luz. Pero claro, el aumento de tarifas en un año electoral, si no se hace bien, es complicado. Y además, si se hace en los términos que se plantean en el presupuesto 2017, le agrega 3 puntitos a la inflación del año que viene. Entonces, si la inflación ya está hoy en el 20%, bueno, con la inflación de 3 puntos adicionales, si hacen lo que van a hacer en la tarifa, será 23%. Y la pregunta es, bueno, ¿dónde queda en ese esquema los salarios y dónde queda también el dólar? Mirá Macri hoy cuando justamente ratificaba el aumento de tarifas en un verano caliente y también hablaba de que iban a volver los cortes de luz. Lo que pasó con nuestro modelo energético, con lo que pasó con nuestra realidad energética, que nos llevó una pésima política energética del gobierno anterior
a quedarnos sin energía. Los precios de las tarifas eran ridículamente bajos, llevaron a consumos inusualmente altos, comparados con cualquier otro ciudadano de la región. Entonces eso generó un mal comportamiento cultural de todo el país. Porque claro, como pensábamos que era gratis, empezamos a despilfarrar algo que es escaso. Pero mucho peor que eso, a despilfarrar algo que daña. Porque cuanto más energía se consume, más se contamina. Hemos hecho un montón de cosas que van a disminuir un poco los niveles de corte este verano, pero vamos a volver a tener cortes, porque, insistimos, esto es un día tras el otro, no de un día para el otro. Bien, en un rato vamos a dar un poquito el debate político de lo que sucedió hoy con Milagros Sala, declarando en un juicio oral en la provincia de Jujuy. Sigue presa, ya lleva casi un año presa en Jujuy, y ha generado una gran polémica. Y también vamos a debatir un poquito qué está pasando justamente en esta pulseada entre Macri y Massa y cómo sigue en los próximos días la batalla por ganancias. Tenemos la oportunidad de dialogar unos minutos con José Luis Machinea, exministro de Economía, expresidente del Banco Central. Gracias por venir. Un gusto estar acá. Machinea, bueno, a ver, me interesaba obviamente su posición respecto a lo que ha pasado con el impuesto a las ganancias, pero antes de eso, bueno, su visión con lo que está pasando con la economía, ¿no? Donde la economía está mucho más fría de lo que esperaba el gobierno a esta altura del año. La inflación, obviamente el gobierno trata de mostrar que ya no es un problema, que está domado, pero los números ponen algún signo de interrogación en ese aspecto. Y eso detona una dinámica política que es complicado, digamos, porque yo siempre planteo que esto que está ocurriendo con ganancias o el anticipo de la elección de 2017 no estaría ocurriendo si la economía fuera otra cosa, ¿no? Si ya estaría creciendo y la inflación efectivamente hubiese sido domada. ¿Qué está pasando con la economía argentina? Bueno, viene más lenta, como bien decías recién. Yo creo en parte porque la obra pública se demoró demasiado, porque el tema de la reparación para los jubilados también va lento, porque Brasil también va más lento de lo que todo el mundo esperaba. Yo creo que la economía va a crecer de cualquier manera el año que viene, pero 3%, más optimista que 3%, como algunos colegas no soy. Y yo le apostaría más a ese 3% que a la inflación que sea 17 o 18. Yo creo que la inflación va a ser un poco más parecido quizá a 22, 23%, lo cual no está nada mal, digamos. Yo creo que es una exigencia exagerada la del Banco Central con la meta de inflación que se impuso. Exagerada digo porque no conozco país que haya bajado la inflación de 40 a 17% en un año, salvo Argentina con la crisis del 2002, pero eso era, el salario real había caído 25%, ¿verdad? Entonces, yo creo que 3% puede crecer todavía la economía, creo que la inflación puede estar en el orden del 22, 23, 24%, y no es un escenario fantástico para la elección, pero tampoco es el fin del mundo, digamos, ¿no? Si las distorsiones se han corregido en parte, estamos en mejores condiciones en principio para crecer de ahí en más. A ver, y la pregunta justamente es esa: ¿se corrigieron las distorsiones o la economía sigue dentro de la trampa de lo que yo llamo la economía acá? ¿Qué significa esto? Y bueno, que si efectivamente la inflación el año que viene es 23, 22, 23%, y si el dólar no sube 22, 23% el año que viene, va a ser más barato para un sector de la clase media de lo que es ahora, que es muy barato. Hay un boom de compras en Chile o en Miami, y además por mes se compran $1.000 millones billete, que era similar a lo que le pasaba al kirchnerismo ante el cepo. Y eso genera la idea de que, bueno, que si se llega en esa situación a la elección, y después de la elección que viene vendrá la próxima devaluación y el próximo ajuste, sí. Y así estamos. Yo creo que es una estrategia, si fuera una estrategia política, peligrosa, económica y política peligrosa. Yo me sentiría más cómodo con un dólar un poco más alto. No mucho más alto, porque aquellos que dicen que debe estar a 20, 22, bueno, claro, el salario también en ese caso, o el impacto sería un impacto muy grande para el salario de vuelta. Porque la inflación sería mayor. Y la inflación sería mayor. Cuando salta el tipo de cambio, yo en este país por lo menos los salarios reales caen, digamos, ¿no? Al menos en el corto plazo, no en el mediano plazo. Entonces, pero sí un poco más altos me parece que sería razonable, y creo que en parte, al menos de la explicación, tiene que ver con lo que hablábamos recién, ¿no? Demasiado énfasis quizá en la inflación, buscar una inflación de 17%, eso hace que el Banco Central, o ha hecho que el Banco Central tenga tasas de interés un poco más altas que quizá las que debería tener, porque está tratando de bajar expectativas de inflación. La consecuencia de eso
no es tanto sobre el nivel de actividad económica, porque en esta economía el crédito es nada más que 10% del producto, pero sí sobre el tipo de cambio, porque finalmente eso lo que genera es una entrada de capitales especulativos. Entonces, tener un tipo de cambio más alto y unas tasas de interés un poquito más bajas, creo que ayudaría a conseguir una situación más razonable y no llegar justamente a las elecciones del año que viene con el problema que hemos planteado recién, digamos, ¿no? Si uno llega a julio o agosto con una situación que uno nota de demasiado desequilibrio en el tipo de cambio, o percibe de esa manera, y todo el mundo se va a adelantar. Entonces creo que es un problema económico, claro, va a ser un problema económico y político al mismo tiempo. Ahora, la pregunta es, Argentina tiene un problema con el dólar, Sí. un problema con la inflación, pero el problema del dólar no lo ha superado nadie en las últimas décadas, nadie pudo vencer el proceso de dolarización de la economía argentina, que es único en Latinoamérica. Salvando el caso de Venezuela, el resto de los países, el dólar sube, después baja, tienen un poquito más, un poquito menos de inflación, pero no hay corridas, no hay atesoramiento en dólares en la magnitud que hay en la Argentina. Yes. Uno tiene la impresión de que en la Argentina es un problema cuando el dólar queda muy abajo, y cuando empieza a subir un poquito, como no había, también es un problema. También es un problema, bueno, exactamente. Porque aumenta la demanda. Así es. En vez de que el dólar sea más caro y haya menos demanda, hay más demanda todavía. Entonces, ¿cómo se sale para romper esa dinámica que es muy complicada? Porque uno dice, bueno, la tasa de interés es alta, pero a esta tasa de interés mira la cantidad de dólares que te compran. Sí, sí. Baja un poquito más la tasa de interés y te van a comprar todavía más dólares. Sí, pero eso yo creo que permitiría que el tipo de cambio subiera un poquitito. Y yo cuando digo un poquito, estoy hablando que subiera, no sé, de 16 o 16.50 a 17.50, no a 24, ¿no? Justamente porque está el equilibrio ese, ¿no? Si uno se pasa de revoluciones con el dólar, la reacción en términos de inflación y de salarios, de reacción de demanda de salarios es muy grande. Se queda muy atrás, la gente espera al otro. ¿Cuál es el punto ideal? Es muy difícil, es el problema de la Argentina y va a seguir siéndolo en la medida que la inflación siga siendo alta, ¿no? Hasta que este país no tenga una inflación de un dígito por un tiempo largo, y perdamos la memoria a la inflación, al dólar, etcétera, etcétera, eso va a ser el comportamiento, eso es lo que implica que los equilibrios son frágiles y por lo tanto hay que ser muy cuidadoso con eso. ¿Hay una fórmula exacta? No. Es algo que tengo que tomar en cuenta el tema social, el tema político y el tema económico al mismo tiempo. ¿Por dónde arranca la economía? Porque uno tiene la impresión de que, bueno, obviamente por el consumo, pero... Sí, va a haber obra pública, o sea, obra pública por ahora y consumo. Hoy Macri estuvo supervisando la obra pública en la realidad 3D. No sé si alguien tuvo la oportunidad, te mareas cuando pones esos lentes 3D. No lo vi. Yo espero que después supervisen también in situ, digamos, porque en Argentina te editan un video y ves, mirá las obras, la infraestructura que estamos haciendo y después ha pasado en los últimos años, ¿no? Pero bueno, la obra pública no es el 2 puntos del PBI, 3 puntos del PBI, no arrastra la economía. No, pero puede generar un punto más. Digo, si la obra pública aumenta tipo 35%, que es lo que está en el presupuesto, un poco más, eso va a ayudar. Si los salarios, como yo creo, se van a recuperar en el margen, y si finalmente se avanza un poco más con el tema de los jubilados, va a haber algo más de consumo. En el corto plazo, yo creo que es consumo y obra pública. Si eso va bien, si las expectativas cambian y son más favorables a futuro, va a haber más inversión. Pero inversión de entrada, con este nivel de actividad económica y todavía con un nivel de incertidumbre, yo no veo que sea el caso. Perdón, inversión del sector privado. Entonces los salarios tendrían que cerrarse arriba del 25%, digamos, para que... Digo, por eso dije para inflación de 22 y 25, 22 o 23. Digo, el salario con 25, 26, sí. Y yo no creo que se cierren con 20, ¿no? A mí me parece bien... El gobierno está haciendo un esfuerzo de diciendo, vamos todos a los salarios del 18 el año que viene. No, pero la fórmula que ha usado María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires me parece una fórmula razonable, ¿no? Tratar de decir 18, pero si me quedo atrás, actualizo, ¿no? Me parece que es lo más razonable, porque decirle 18 a todo el año, a todo el mundo, va a ser difícil de comprar. Si los gremios exigen demasiado de entrada, impacta demasiado pero en la inflación. Eso no puede tener el riesgo de que te quedes a mitad de camino, porque el kirchnerismo, mal que mal, en los años electorales lograba reactivar la economía. Con esta fórmula, digamos, de que los salarios le ganaban a la inflación y el dólar quedaba atrasado. Ahora, si vos haces demasiado hincapié en el tema de la inflación y ponés los salarios alineados, incluso te quedan abajo de la inflación un cuatrimestre, ¿no corres el riesgo de que, bueno, que esperes la reactivación de consumo y que no llegue bien entrado el año que viene? Yo entiendo bien la fórmula de la provincia de Buenos Aires, es en un trimestre, si se quedan, actualizan y un poco más, ¿no es cierto?
Es que no, actualizan un poco más. Porque digo, es que no encuentro fórmulas razonables por lo mismo que vos mencionabas. Si uno pone el salario a 30, tenemos un problema. Y si ponemos el salario a 18 para todo el año, es imposible. O sea, tenemos que ir a una fórmula que permita darle alguna seguridad al mundo del trabajo, de que si la inflación se acelera un poco, no es tan baja como dice el gobierno, van a poder actualizar, digamos. Pero sin que exijan demasiado entrada, porque eso sí que nos lleva a una alta inflación de vuelta. ¿Qué pasó con el tema de ganancias? ¿Es sensato el planteo del gobierno? ¿Debiera subir más el piso como quiere la oposición? Yo creo que el planteo del gobierno es sensato, en parte, con una nota a pie de página que voy a decir ahora, porque la gran distorsión que se produjo en ese impuesto es la que todos conocemos, ¿no? Que no se actualizaron los distintos tramos del impuesto, con lo cual se da en la Argentina un caso que no se da en ningún país del mundo, ¿eh? Estaba viendo todas las cifras para América Latina, que es que más o menos el mínimo no imponible en todo el mundo es 1,2, 1,3, 1,4% en países en América Latina el ingreso per cápita, por habitante. En los países desarrollados es menos el mínimo no imponible. Pero el que paga la alícuota máxima, que en ese caso 35, es como 7 veces eso. En la Argentina 2 veces. Entonces, eso es lo que ha pasado, que apenas empezaba a pagar el impuesto, claro, se pagaba 35. Todo 35, ¿no? Entonces, eso es el gran disparate. Lo que intenta hacer el gobierno es corregir esa distorsión. Es corregir eso básicamente, pone mucho énfasis en eso. A mí me parece bien poner énfasis en eso, porque el impuesto, que es un impuesto progresivo por excelencia, debiera serlo, dejó de ser progresivo en todos los tramos. Ahora, si tiene que hacer algo más con el mínimo no imponible, en lugar de 15, 20 o 22 o 23, yo diría que lo haga, digamos, tampoco es el fin del mundo. Pero me parece bien poner el énfasis en los tramos. En lugar de una suba del 15%, 22 o 23. Igual de 15 que sea 22 o 20, 22 o cosas por el estilo. 15, pero al mismo 15 tiempo, por debajo de la inflación. Es decir, si subís el mínimo por debajo de la inflación, estás sabiendo que más trabajadores van a pagar el año que viene ganancias. Claro, pero poner 20 y 22, aparte el gobierno como puso una escala inicial de 2 para el primer año, si es que entra más gente, pero sobre todo va a aliviar la reducción de los impuestos de los sectores medios bajos, digamos, medios, perdón, porque las alícuotas iniciales en lugar de ser 9 son 5%. Entonces, todo hace que la misma persona con el mismo ingreso del año pasado en términos reales va a pagar este año menos. Eso me parece es moverse en el sentido correcto. No se hace todo lo que hay que hacer, pero no se puede hacer todo eso en un año. Ahora, todo eso es más déficit fiscal, más deuda. Es un poquitito más de déficit fiscal. Más incertidumbre que le puedan prestar al gobierno lo que necesita el año que viene. Claro, es un poquito más de déficit fiscal manejable, es lo que está en el presupuesto. Ahora, si tomamos lo de la oposición, que no me parece muy razonable, ¿no? Simplemente porque, no solamente porque sube el mínimo imponible a niveles desconocidos en América Latina, duplican, aumenta 40-50% el mínimo imponible, muy por arriba de cualquier país de América Latina. Batimos el récord de vuelta, no sé por qué. Y aparte tenemos exenciones para todos. A mí no me parece razonable. Es un impuesto que debiera ser serio, y si uno quiere promocionar una región, un sector o algo, usemos otros mecanismos. ¿No es cierto? No usemos este impuesto que debería ser un pilar, como es en todo cualquier país del mundo, de un sistema impositivo razonable. El Lotnik. Machineda, ¿qué chances le da que sea el contexto internacional post-Trump, digamos, una vez que Trump asuma, que el que le dé finalmente esta volatilidad al tipo de cambio, que tengamos un tipo de cambio más alto en el 2017 por esa causa? Sí, puede darse. No es una buena noticia porque si es porque tenemos una economía mundial con más incertidumbre, eso implica mayor volatilidad. Una cosita es que ayuda a subir el tipo de cambio, pero si tenemos demasiada volatilidad todo el tiempo, también vamos a tener tasas de intereses más altas, ¿no? Claro. Y eso, por otro lado, es el problema por lo que hablábamos recién con el tema del endeudamiento. Machineda, una última, respecto a lo que hablábamos, ¿no? Al tema de la gobernabilidad, la fortaleza política de un gobierno no peronista, con notoria minoría en el Congreso, tanto en diputados como en senadores. Eso genera, es decir, el gobierno debiera buscar qué tipo de negociación con la oposición, ¿no? Porque lo que quedó en los últimos días como imágenes, bueno, Macri se planta, porque, yo lo vengo diciendo toda la semana, en la negociación, ley por ley, este año saquearon el presupuesto nacional. Digamos, por algo le votaron 180 diputados, que ni a Cristina le votaban 180 diputados el presupuesto de 2017, en parte porque es un gobierno que dialoga y tiene otro nivel de diálogo con la oposición, pero en parte porque le entregó
un listado de obra como querían los gobernadores, porque le entregó parte de la recaudación del ANSES que antes iba al gobierno nacional y demás. Ahora, ¿cómo plantarse? Porque por un lado se planta, dice, no, hasta acá llegué, no voy a seguir aumentando el déficit fiscal, se planta frente a Massa, lo pega al kirchnerismo y a la semana está pidiendo que renegocien todo de nuevo, digamos. Bueno, yo creo que obviamente la búsqueda de consensos en un gobierno que es inédito en la Argentina, que tenga minoría en las dos cámaras. No inédito, el otro día me decía Pablo Gorchiunov que Irigoyen lo tuvo en su primera presidencia, al menos durante un tiempo. Pero casi inédito. Eso requiere, más que en cualquier otro caso, tratar de acordar. Ahora, acordar también a veces ponerse duro, ¿no? ¿Cuál es el juego ese? Yo acuerdo, pero si los otros no se portan razonablemente, según mi manera de entender, entonces me pongo duro para tratar de negociar de vuelta. Ruptura de los acuerdos o de las negociaciones como mecanismo permanente me parece que es imposible, así que vamos a tener más negociación. Es decir, de nuevo esta semana, borrándose las palabras de impostor y vamos a ir un o el menos confiable sobre Massa y empezar a dialogar de nuevo. Sí, porque de eso se trata, digamos, ¿no? De eso se trata la democracia. Y mucho más se trata en un gobierno, insisto, que tiene minoría en las dos cámaras. Entonces, hay momentos de enojos de un lado, del otro lado, como pasa en cualquier otro lado, pero finalmente la búsqueda del acuerdo y del consenso, y en eso el gobierno ha mostrado, más allá de la impaciencia o de las palabras de las últimas semanas, ha mostrado hacerlo razonablemente bien. Caro, a veces, caro, pero hacerlo razonablemente bien dada la situación política. Le hago la última. ¿Ya rompió Massa ese tabú, Macri, ese tabú que tenía del fracaso del gobierno de la Alianza? Digamos, porque hay algunos, Jorge Así dice, el tercer gobierno radical. Digamos, la idea esta de, si bien hoy los radicales no gobiernan, digamos, el propio Macri y el propio radicalismo ha aceptado eso, bueno, son una pata importante en el esquema político de Cambiemos. Había un tabú muy grande respecto del primer año de Macri, si podía gobernar, no, si iba a ser un fracaso similar. ¿Se rompió ese tabú o sigue latente? Yo creo que se rompió. Yo creo que ese tabú tiene que ver mucho con lo que hablábamos recién del contexto internacional, ¿no? Porque como me dice un amigo peronista, cuando yo le muestro los términos de intercambio y las tasas de interés que tuvieron los gobiernos peronistas durante los últimos 50, 60 años, que fueron los más altos de América Latina, no, de la Argentina en los últimos 100 años, y me dice, por eso nos tienen que votar, porque tenemos suerte. Pero aparte de eso, digamos, yo creo que no hay ninguna... Mira, Fernando Iglesias coincide con eso. ¿No? Escribió un libro, Fernando Iglesias. Claro. El peronismo tiene suerte, el que tiene una desgracia es el país. Claro, bueno, está bien, pero digo... Entonces yo creo que mi impresión es que esa idea de que no se puede gobernar sin el peronismo no es cierta, que el contexto internacional más allá de los problemas que han tenido algunos gobiernos, ha tenido mucho que ver para explicar la situación, y me parece que lo que va a pasar con Macri, que va a terminar su gobierno. ¿Terminará bien, muy bien o más o menos? No sé, pero yo no veo, sinceramente, después de la experiencia que he tenido en Argentina, que estemos pensando, a ver, ¿llega Macri o no llega Macri? Como el otro día escuché decir a alguien. No me parece que sea una pregunta relevante. Machinea, gracias por haber estado en Plan M. Mirá lo que decían hoy Dar y Pablo Moyano sobre el impuesto a las ganancias. ¿No le cree a Abad? No es que no le creemos, queremos que nos explique de dónde salen los números. Que tiene que ser un proyecto que eleve el mínimo no imponible, que modifique las tasas que ponderan el impuesto, que evite o mejor dicho, que involucren en las deducciones temas como horas extras, como alquileres y demás, que hoy están excluidos y que nos parece totalmente injusto. Muchos gobernadores o senadores que hacen la campaña con el cuadro de Perón Evita, cantando la marcha y haciendo actos en los sindicatos, y después se cagan en los trabajadores, ¿no? Porque era una buena demostración de que iban a votar una ley a favor de los trabajadores. El otro día fuimos al pedo al Senado. Fuimos al pedo porque ya estaba todo consensuado que no se iba a firmar dictamen. Fue para la foto. Me extraña que también nos da bronca que un ex ministro, Kicillof, hoy levante la bandera de la defensa de los trabajadores cuando tuvo 12 años de gobierno y no hicieron nada por eliminar ganancias. Bueno, ahí estaba duro Pablo Moyano. Ya está en nuestros estudios Fernando Iglesias, que acaba de publicar este libro
la década saqueada, atención, memoria y balance de una catástrofe nacional y popular. ¿A qué se referirá Fernando Iglesias? A lo que está a la vista, ¿no? Cuando vos Sí. haces la explicación y decís, bueno, habría que poner plata para el consumo, pero si pones plata para el consumo se te dispara la inflación. Habría que tomar deuda, pero ya la deuda está muy alta. Habría que hacer esto, habría que bajar, aumentar la carga fiscal, pero la carga fiscal ya es récord, hay que achicar el déficit y bueno, entonces no gastemos más, pero hace 4 años que estamos en recesión. Eso, dejaron un país saqueado, devastado. Yo demuestro en el libro que las cifras del diciembre de 2015 del país cómodo que nos legó Cristina son muy parecidas a las del 2001 de la Rúa. Bueno, en algunos casos eran mejor en la época de la Rúa, en otros no. Están también Leandro Santoro, dirigente del Frente para la Victoria, Hernán Albizu, que es senador provincial del Frente Renovador, y está Jorge Giacobbe, hijo, analista político. Bueno, ¿qué está pasando con esta batalla política? Ganancias, parecía que iban todos el peronismo unificado contra Macri. En 2 días cambió la ecuación, el gobierno logró de nuevo encontrar la negociación con parte del Frente para la Victoria, con Massa, con Bocio, y ahora queda más aislado de nuevo Kicillof. ¿Qué se está dirimiendo acá? ¿Se está dirimiendo el impuesto a las ganancias o se está dirimiendo una pulseada política ya importante del 2017? Se está dirimiendo la campaña que viene. Ah, la campaña que viene. Claro, a la gente que está espadeando en realidad no le interesa lo que está discutiendo. Lo que le interesa es tratar de llamar la atención como un niño le llama la atención a sus padres, digamos, ¿no? A ver. Yo comparto, creo que siempre obviamente en los temas que se tocan en el Congreso, en las legislaturas, hay un tema político y hay un tema político que de fondo que es precisamente a quién se le cobra impuesto en nuestro país, quién afronta el costo de las transformaciones económicas sobre una realidad que sabemos perfectamente que fue crítica en diciembre del 2015, pero que finalmente acá en nuestro país o para algunos sectores la responsabilidad fiscal es solamente para los sectores asalariados, medios bajos y no, por ejemplo, para los sectores empresarios que tuvieron condonación de deudas en el sector eléctrico, subsidios en el sector petrolero, que igualmente despide gente. Entonces creo que hay obviamente una discusión política de fondo que es sobre este tema, ¿no? A ver, Santoro. No, yo creo que este gobierno no tiene conducción política. Tuvo que venir Frigerio de China para ordenar el quilombo que armaron acá. No es del gobierno, Frigerio. Sí, es uno de los pocos, yo lo reconozco como Me un parecía cuadro que era el ministro de Interior. Claro, pero el jefe de gabinete se ocupa del timbre y de hacer otro tipo de cosas. Porque si no es incomprensible porque, digamos, si el gobierno no tenía el diálogo con la oposición o con un sector de la oposición, ¿por qué lo moten en extraordinarias para tratarlo, no es cierto? Y después de eso, para colmo, sale Michetti a decir que es una ley que tenían que vetar, con lo cual también le complica la estrategia en el marco del Senado. ¿Qué te quiero decir con esto? Acá hay 2 temas, ¿no? La impericia del gobierno para manejarse políticamente, la falta de cuadros políticos, un gobierno de gerente. Y por otro lado, frente al tema, cuando lo instala el propio gobierno, el tema, ¿y qué quieres que haga? O sea, Massa lo que estaba haciendo, lo que tenía que hacer era lo que se había comprometido a hacer en la campaña, que era trabajar para modificar las cosas, las alícuotas y las escalas. Y el Frente para la Victoria exactamente lo mismo, porque el Frente para la Victoria no habló nunca de derogar el impuesto a la ganancia, hablaba de cobrar impuestos a los altos ingresos al 10% de la población. El que hablaba de derogar de la mañana a la noche y de manera irresponsable y demagógicamente el impuesto a la ganancia fue Macri. Y entonces cuando el tipo pone el proyecto para discutir en el marco de las sesiones extraordinarias, lo primero que van a hacer los opositores es recordarle el spot de campaña con el que ganó la elección hace un año. No, es todo muy raro. ¿Qué sé yo? Me resulta, este gobierno no solamente le deja un escenario económico que se parece al de 2001 y desafío a cualquiera de los presentes a decirme una cifra concreta del 2001 que sea claramente peor que la que dejó Cristina en 2015. Una Pobreza. sola. No hay. Pobreza. Pobreza 29% con la soja a 323 Sí, está bien, dólares. pero objetivamente el dato es ese. El dato es 50% de pobres. Mentira. 2001. 50% de pobres. Lo puso Movido por un INDEC que todavía Seguí funcionaba. hablando arriba mío. 50% de pobres lo puso el equipo económico del Frente Renovador. Con Piñanelli de Mendiguren, Camaño, Remeslenikov y Labaña. Está bien, no había pobres en el 2001. No, sí, había 38,3% de pobres, 57,5%. Ahí ya tenés un número peor. Inclusive con el que está dando vos. 57,5% tu equipo económico en octubre del 2002, dato del INDEC. Entonces, dejen de mentir. Ese dato ya es peor que lo que recibió ¿Qué cosa? el gobierno. Ese dato ya es peor. 39. Si vos no me interrumpías, yo lo terminaba. Yo te decía, sí, el 38% es peor, la soja estaba a 160
dólares la tonelada, 160. Ahora Cristina dejó la pobreza un poco más baja, 29%, después de 12 años de la soja a 500, 600 y con la soja al doble, 323. La verdad que yo no veo mucha diferencia. Ahora, entonces, volviendo al tema de Santoro, no solo le dejaron este balurdo económico, sino que además la población argentina votó 34%. Irigoyen tenía menos poder político. Hagamos la lista de los de las provincias que intervino Irigoyen. Ahora, mirando para hacia poder adelante, gobernar, ¿no? mirando hacia adelante, ¿no? Y hablando ya de la pulseada política, es cierto que el gobierno algún problemita de gestión política tiene. Bueno, digamos, mucho porque, digo, porque es cierto Maxi, que cuando llegó Frigerio, ordenó con todo. el mandato de Macri de negociar y de sentarse con Pichetto y con gobernadores, se encauzó la situación. Maxi. Pero más allá de eso, también hay un problema en el Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria se fue todo atrás de Massa cuando hasta hace poquito decían que era un traidor a la patria. O al Es decir, revés, salió al revés. Máximo Kirchner a elogiar Al revés. a Maxi, ¿Me Massa. preguntás? Sí, claro. No, a ver. No, Pero el kirchnerismo decía hace 3 meses, cuando Massa votaba todos ver. los proyectos con el gobierno, que era un Yo traidor. decía, ¿puedo terminar? Porque me ¿Quiere cortaron el terminar, turno. Fernando? Déjame terminar. Digo, tan mal no lo debe hacer el gobierno. Si con una situación económica tan desastrosa y con tan poco poder político aprobaron todas las leyes que aprobaron, entre las cosas que aprobaron, por ejemplo, y es cierto que fue una promesa de campaña de que durante el gobierno, ¿a quién se le ocurre que los mismos que durante 12 años mantuvieron este esquema le exijan a este gobierno con promesa de campaña solucionar esto en un año? Cuando la carga fiscal, el récord, 7%, vos querías cifras, 7% de déficit público, el mismo del 2001. Carga fiscal, el doble. Entonces, y en un año tenés que bajar a cero el sistema de ganancia que hicieron durante 12 años. Entonces, votaron el presupuesto y el gobierno presentó un proyecto porque la oposición votó un presupuesto con un determinado esquema de ganancias. Entonces, después de eso sacan el cuchillo, te lo clavan por la espalda y te dicen sos ingenuo. La verdad es que el gobierno me parece que intenta solucionar los problemas y me parece que hay gente que lo único que piensa es en erosionar el gobierno y la campaña del año que viene. No, yo creo que cuando asumió el equipo económico, reecualizó la economía. Y al reecualizar la economía, descompensó todo y generó nuevos desequilibrios. Bueno, estaba compensadísimo. Fer, le exigiste recién al compañero que te deja hablar, yo te exijo lo mismo. 1000 perdones. ¿Qué fue lo que ocurrió? Digamos, generamos una recesión, esa recesión produjo una caída en la recaudación impositiva, esa recaudación impositiva fue agravada porque se eliminaron impuestos a los altos ingresos, básicamente las retenciones, bienes personales y otros impuestos más. Entonces, claro, cuando vos salís a discutir ganancia, que era algo, a ver, que había que modificar ganancia, había que modificarlo. Eso, digamos, estamos todos de acuerdo, inclusive Scioli lo había dicho. La discusión era cómo. Macri decía hay que eliminar el impuesto. La gente del Frente Renovador está haciendo lo que siempre dijo, la verdad, y yo no soy del Frente Renovador. Y lo que propusimos nosotros también es lo mismo que propuso Axel en la campaña. No es lo que decía Kicillof. Nunca dijo, Axel nunca dijo. Por algo Pablo Moyano dijo que le da asco Sí, o pero vergüenza. no, eso es porque eso porque tiene el micrófono, pero- eso porque tiene el micrófono y porque para la construcción política de Pablo y del Frente Renovador, ellos tienen el problema en venir a hacer política con nosotros. Atenti, pero déjame terminar la idea. Porque ¿de qué es lo que se trata? Ah, ¿Qué usted es lo dice que Massa va con el kirchnerismo, ¿no? Que el kirchnerismo a va ver, con Massa. no, tampoco estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es cuando vos haces política en la oposición tenés que construir consenso. Bueno sería que se la pasan diciendo que el kirchnerismo no construye consenso y cuando los construye tenemos que dar explicaciones por qué lo construimos. Pero déjame terminar la idea, porque si no es muy importante esto. Lo que propuso Axel fue un impuesto al 10% de los ingresos más altos, ¿no es cierto? Ese era Cuando Axel era ministro de Economía, pagaban impuesto a la ganancia a 1 millón de personas, que es más o menos el 10% de la población económicamente activa. Hoy pagan 2, Maxi. Este gobierno no solamente se comprometió a eliminar el impuesto, sino que llegó, al derogar el decreto del 2013, metió más gente en el impuesto a la ganancia. Es un absurdo lo que está pasando. Yo creo que ese decreto del 2013 fue producto de que Massa lo planteó en las campañas, entre las PASO y la general, el gobierno lo tuvo que cambiar y firmó ese decreto del 2013. Por eso esto no es algo novedoso para el Frente Renovador ni para Sergio Massa, que lo viene planteando hace 2 años y medio. Dos cosas, Maxi. Los Perdón, políticos se mueven. las escalas, lo que contaba acá Machinea, las escalas es esto, que alguien que empieza a pagar impuestos a la ganancia gana 5.000 pesos más de la escala o 10.000 pesos más de la escala y termina pagando 35%. Hace 12 años que estaban congeladas. 12 años. Es absurdo. 12 años de 4 kirchnerismo, intentos, nunca se Hubo 8 congeló. modificaciones. 4 No, de la intentos de la escala ni una, oposición no. de Del mínimo. tratarlo. 4 No, intentos pero de del la mínimo, pero oposición la para escala tratarlo, no es se decir, pudo. Vos subías el mínimo, a ver, Luciano Coan, de Elipsis. Un único comentario quizás increíble. un poco en contra de lo que parece ser el consenso, que es que hay que bajar fuerte el impuesto a las ganancias. Yo creo que Yo no estoy de estamos acuerdo. discutiendo hace rato y parece obvio que que es el impuesto que paga el segmento más rico de la población hay que bajarlo. Y hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que hay un problema fiscal muy serio en la economía, con lo cual hay que tener en el radar
que salir a bajar impuestos muy fuerte en este contexto es un peligro para la economía. Coincido. La segunda, hay un 90% de la población que no se está beneficiando de ganancias, con lo cual digamos, estamos perdiendo semanas y semanas discutiendo algo que al final del día es una cosa que le va a preocupar y va a afectar al 10% más rico de la población. No le importa a nadie. Coincido. Yo digo No le dos importa a cosas. nadie, dice Jagón. Claro. Sí. Yo digo dos cosas. Cuando los políticos Anda a se decirle a mueven- Moyano, anda a decirle a la CGT, pero los 2 millones de trabajadores están todos en la CGT. Pero claro, están tratando de llamar la atención. así que muy Maxi, yo rara. digo dos cosas. Cuando los políticos se mueven, Sí. el kirchnerismo se va con Massa se va con el kirchnerismo, tal con tal. Eso no quiere decir que la gente de afuera se esté moviendo con ellos. No A ver. representan a nadie. No representan a nadie. Cuando se mueven y hacen sus juegos, eso no impacta sobre la opinión pública. ¿Cuál es la agenda de la gente? Los políticos creen que tienen gente, creen que cuando se mueven con los votos y la gente no va en ningún corralito ni en ningún camión como ovejas. Ahora, yo lo escuché más Por otro lado, perdón. ¿Y cuál es la agenda hoy de la gente? Por otro lado, ahora voy a eso. Por otro lado, este tipo de discusiones, Maxi, se pone larga y se pone compleja. Y la gente le tiene fobia a este tipo de cosas, huele, intuye que hay una cosa que está en el escenario y que en la trastienda funcionan otro tipo de cosas y se retrae. Sí. También, yo decía, no le importa a nadie porque esto en realidad le impacta a una porción muy pequeña de la sociedad. La otra, si se quisiera interesar por esto, cuando ve dos economistas pelearse en la televisión debatiendo esto, a los 3 minutos no entiende nada y se tira por el balcón. Digo, el clima en el yogur de la política, Maxi, es uno y en la opinión pública es otro. La política está con un nivel de paranoia respecto de lo que pueda pasar, de quiénes son los buenos, de quiénes son los malos, de qué es lo que sube o qué es lo que baja. Y la opinión pública lo que termina determinando es si confía o no confía en el presidente. Claro. Y cuando le suelta la mano no hay argumento que se la devuelva. Y cuando le tiene confianza no hay Hoy argumento ustedes que lo dicen destruya. que hay una mayoría que sigue confiando poniendo la expectativa en Macri. Nosotros decimos que los últimos 2 meses Macri cayó mucho, más que todo el año, pero todavía tiene una imagen positiva de 49 puntos nacionales. Y el 50% de la opinión pública cree que el año que viene vamos a estar mejor, amén de lo que vaya realmente a suceder. A ver, Luciano Cobán, el 1,6% que dio el INDEC en noviembre está en línea con lo que planteaba el IPSIS, el relevamiento del IPSIS. Sí. ¿Está domada la inflación? Por lo menos el gobierno puede decir, Sí. miren, tengo la inflación efectivamente controlada. Yo creo que la inflación es uno de los pocos frentes donde hay buenas noticias. Los números, digamos, más allá de lo que está mostrando en este momento el gráfico, que está muy sucio por las subas y bajas del gas, Sí. hay una tendencia... Pero de nuevo se va a ensuciar en febrero, ¿eh? No, el claro, año que claro. viene se va a volver a ensuciar porque el gobierno Bueno, quiere pero ahí subir... también, Pero me refiero a la lectura de digamos, de los datos de los últimos meses. Muy clara ahí, ¿no? Viniendo de los números del primer semestre, cuando estábamos con 4, 3, que eran números altísimos, que estemos discutiendo si la inflación es 1,5, 1,6 o 1,7, creo que es un logro y me anticipo. Yo creo que el número de diciembre, en función de lo que nosotros estamos viendo en nuestras mediciones, va a estar cómodamente por abajo del 1,5. Con lo cual puede haber allí una buena noticia. Eso no quita que haya otros problemas que son muy serios y en especial el nivel de actividad. Digamos, lo que viene rezagando. No es la recesión, Claro. recesión lo que está generando la recesión y el dólar atrasado, ¿no? Dólar atrasado, no sé, la recesión sin duda. Claramente detrás de esta de la caída de la inflación está el Juan, nivel de una actividad. cosita muy sencilla. Es un país muy raro este, ¿no? Porque la CGT, que se supone que habla los trabajadores y los que... ¿verdad? Digo, yo no digo que no haya que modificar ganancias, coincido con tu análisis, o sea, estamos hablando de sueldos de 30, 40 lucas para arriba, que son una parte chiquita de la población. Resulta que la CGT de los trabajadores y el pueblo se ocupa de esto. ¿De qué se ocupa el gobierno? Yo no se puede mandar de nuevo el gráfico para que se vea. Yo veo una tendencia de extremo a extremo, de 4,2% a 1,6%, es una baja espectacular. Y si tomás la inflación núcleo que elimina las distorsiones del gas, ves una baja permanente durante todo el año que anticipa una inflación ya de entre 20 y 22% para el año que viene. Perdón. Y la inflación, señores, este gobierno ha hecho dos cosas por los que menos tienen, por los vulnerables. Lo primero que hizo es evitar una crisis como la del 2001-2002, porque los números iban derecho ahí. Y si no abrimos los ojos, vamos a ir ahí o a Venezuela. Dos, la otra cosa que ha hecho este gobierno es disminuir la inflación. Yo hago una cuenta en el libro. Vos tenés del 1900 a 1945, fecha emblemática, la inflación en Argentina anual fue 1,2%. De ahí para adelante le sacamos 13 ceros. O sea que si vos comprás un peso de hoy, Sí. con billetes del 46, y agarrás todos los billetes que necesitas y los pones uno al lado del otro, das
37 veces la vuelta a la Tierra. Sí. A ver, 37 vueltas a la Tierra. Las veces, todos los picos de 50% por arriba fueron por inflación. Fue la hiperinflación del 89 Está bien, y fue el dualdazo, Sí. de 40% de inflación con salarios congelados del equipo económico de los 20 años, sensibles sociales. Bueno, agarrá los libros, después te regalo uno. No, pero para que me 57%. a mí como dualdista. No, bueno, te digo, cerca del 50%, 47% de hiperinflación de Alfonsín, 57% el equipo económico de Sergio Massa. Me parece fíjate a dónde lo llevó. Qué raro país, ¿no? Este año la inflación acumulada en la ciudad de Buenos Aires, este año la inflación acumulada en la ciudad de Buenos Aires 2016 va a dar levemente arriba del 40%. 41% va a dar Ahora, en la Maxi, ciudad de Buenos 2 Aires. veces por año se van a aumentar servicios públicos, o sea que tan sucios los números no son. A ver, Tarifas dolarizadas, además. dame un dato económico importante que se conoció en el día de hoy. Bueno, sabés que el tema de depósitos en plazo fijo, en pesos que hacen empresas y hacen familias, bueno, viene perdiendo la carrera contra la inflación. Digamos, este es un dato muy importante porque en medio de la discusión sobre el impuesto a las ganancias, si se grava con renta financiera aquellos depósitos a plazo fijo, lo que pasó en los últimos días, dicho esto por los bancos, es que hay un repliegue justamente de esos ahorros. O sea, la gente que no termina de entender si van a estar grabados los de 1 millón, los de 1,5 millones, bueno, tiene miedo y va y, digamos, antes de que, encima de que el plazo fijo le rinde menos que la inflación, vayan a estar grabados, va y lo saca. Retira y compra dólares. Entonces, lo que vemos en ese gráfico es que, más allá de lo que está pasando en los últimos días, el crecimiento de los plazos fijos vino muy por En el último debajo. año crecieron 22% los plazos fijos en pesos con una inflación del 44%. Noviembre a noviembre, 44%. O sea, la mitad de la inflación. Esa es una caída en términos reales de los depósitos a plazo fijo. En cambio, hubo un aumento fuerte de la dolarización. Se duplicaron prácticamente los ahorros en dólares en el sistema financiero. En realidad, perdón, algo muy fuerte que también pasó este año que explica este proceso es que los depósitos están yendo directo al EVAX. Es decir, que la gente está saliendo de los bancos y están pasándose al EVAC. A ver, simplemente, ¿hay también algún dato dando vuelta respecto a Alfonso Pratgay? ¿Sigue el rum, si sigue o no el ministro de Hacienda y Finanzas en su puesto o si quiere en algún momento salir del puesto, ¿no? Mira, esta noche hay versiones muy fuertes que vienen incluso desde dentro del gobierno, Sí. que Alfonso Pratgay podría dejar de ser ministro de Hacienda antes de fin de año. Desde el ministerio de Pratgay Lo desmiente categóricamente. Sí, dice, todavía nos quedan hacer muchos goles. Hay envidiosos dentro del gobierno que quisieran desplazarlo. Claro, es difícil pensar que Pratgay se vaya o se quiera ir antes que la economía arranque. Es que no tiene No, el porque manejo levantó de la el economía. cepo y demás, Pero- es el primero que quiere. Pero Maxi no tiene el manejo de la economía. Porque, a ver, para nosotros, históricamente, acá hubo un ministro de Economía. Él no es ministro de Economía, es ministro de Hacienda. Entonces, ¿viste? Tiene una parte de la responsabilidad de los gastos, pero no de la recaudación. La política monetaria está divorciada de la política fiscal. Claro. ¿Quién tenía manejo de la economía? Kicillof. No, la baña, un montón, qué sé yo, Caballo tenía, que por ahí te gustaba más, pero cualquiera acá, nadie sabe quién maneja la economía. A mí no me digas, yo no tengo nada que ver ni con el No, radicalismo ni bueno, con el peronismo, cualquiera, hacerte cargo de históricamente. algo. No, sí, A yo ver, no tengo Kicillof- problema, pero uno que maneje. Acá no se sabe quién maneja la Es economía. raro, Porque además mucha gente dice que inclusive que el que más influye sobre la economía argentina es Melconian, que no es presidente ni del Banco Central ni ministro de Hacienda. A ver, un segundo. Yo quiero un ministro que no maneje la economía, pero que te saque del default y que de los 17.000 millones mirá de el dólares. problema que tenemos Otra vez ahora, deja Fernando. hablar una vaya deja hablar. vos. 17.000 millones de dólares dejaron de deuda con un fallo de Griesa, gracias a Kicillof, que manejaba la economía, y lo bajaron a 11.000 millones. En cambio, la deuda de París, Si hay un del Club problema, de París este se lo gobierno- pagaron todos si con un- si este punitorio. gobierno A ver, un tiene un segundo, problema quiero la hablar gobierna, quiero hablar de por Milagro favor, Sala. Hoy por favor. hubo una audiencia en el juicio oral y público, no por la causa principal que se le sigue a Milagro Sala en Jujuy, por la cual está presa hace casi un año, sino por una causa que se inició en el 2009 por un escrache al entonces senador Gerardo Morales y actual gobernador de la provincia de Jujuy. Una causa por amenazas, daño agravado y demás, un escrache que se le hizo al gobernador, al entonces senador y a su hermano. Hay mucha presión de organismos internacionales y desde diversos ámbitos políticos para que efectivamente se siga el proceso a Milagro Sala, pero en libertad, no en prisión como está hace ya casi un año. Miren lo que decía
ante el tribunal oral, Milagros Sala, planteando que es una persecución política, que Gerardo Morales la quiere presa y está indignada porque es peronista. Siento que lo de Gerardo Morales para mí es una persecución desde 8 años que vengo sufriendo, donde siento que la molestia de él es que los negros nos pudimos organizar, que los negros no dependimos de ningún sector político, que los negros decidimos organizarnos y que inculcábamos a los compañeros que tenían que estudiar y prepararse y que no teníamos que bajar la cabeza por nada del mundo. La bronca y la indignación de él es porque, primero que soy peronista y segundo porque hemos decidido militar conjunto y defender y comenzar a defender las banderas de la dignidad y comenzamos a militar junto con Néstor y Cristina. No tengo vergüenza de ser negra, colla, estoy orgullosa de ser negra y colla. Y creo que estas cosas son lo que le han molestado a Gerardo Morales. Y si él le molestó eso, le pido perdón. Le pido perdón si le molestó, he avivado o he inculcado a mucha gente. No me puede haber involucrado en algo que no hice, no lo hice. Y si lo hubiese hecho, yo hubiese estado al frente de la manifestación. Le invito a esa gente, a eso o otro más, que me sigan denunciando, pero que vayan a cobrar los 300.000 pesos que Gerardo Morales le da a los punteros que me denuncian. 300.000 pesos. Y le hace que armen unas cooperativas. Ese es el precio que estoy pagando. Y le pido a ustedes, señores jueces, señores fiscales, que no se dejen presionar. Quiero creer que ustedes sí tienen independencia en la justicia federal. Bueno, ahí está Milagros Sala. Quiero rápidamente la opinión, Leandro Santoro. No, yo le creo cuando dice que ella no estuvo. Y que además no. Porque además me parece que las características personales de Milagro, creo que todos nos debemos dar cuenta que si ella toma una decisión política, se la banca con el cuerpo. Ella no estuvo en el escrache del 2009. Dijo las dos cosas, que no estuvo y que no tuvo nada que ver en la organización. Pero además, acá lo más importante, más allá de las sospechas legítimas que pueda haber sobre Milagro, es la idea de que me parece que la presunción de inocencia no se puede vulnerar y por eso todos los organismos internacionales, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la ONU, la Comisión sobre Detenciones Arbitrarias, se pronunciaron en contra de la detención, porque tiene básicamente que ver con la idea que, digamos, que se le investigue lo que se le tiene que investigar y que la justicia vea, pero con Milagro en libertad, sobre la base de que primero se la buscó meter en cana y después justificar, con todos los idas y vueltas. La causa por la que está presa no es esta, sino la otra causa en la cual hay desvío de fondos públicos. Y por la que la metieron presa la primera vez, no es ninguna de estas dos. Fue por me parece que los organismos internacionales tienen que tomar nota de que quien tiene presa a Milagros Sala es la justicia de Jujuy, no el gobierno nacional. Es absurdo que le pidan al gobierno nacional que la libere cuando hay una justicia. Los jueces de ese tribunal los designó sobre todo el gobierno anterior, que fue Fellner, que fue presidente de la Cámara de Diputados, de la que formé parte yo, y que me decía, antes de ir al gobierno de Jujuy, con muy poca confianza política, imagínate, yo era diputado de la coalición cívica, imagínate el afecto que nos teníamos, me dijo, tengo miedo porque hay un estado paralelo, textual de Fellner. Entonces, no está presa porque es negra, no está presa porque es colla, está presa porque es una violenta y está presa porque son evidentes los casos. Sí, la justicia tendrá que juzgar si es responsable de haber robado o no, me parece muy evidente. Pero además está presa por obstrucción a la justicia, por intimidación de los testigos, y porque todos vimos, una semana antes de que esta señora terminara presa, todos vimos el operativo en que se llevaron 28 millones de pesos de un banco, con todo el banco laburando para ellos, los cargaron. ¿Quién hace eso en un país si no tiene controlado el espacio, si no sabe que no te van a robar el auto? Un estado paralelo. Ahora, un segundo. Esas influencias implican una capacidad de condicionamiento y de amenaza, como han denunciado varios testigos, muy evidente. Es por eso que está presa, no por otra cosa. No conozco en detalle, obviamente, el detalle de las causas y las pruebas que hay, pero creo que la garantía de defensa en juicio no está afectada en este caso. Y la prisión preventiva, si tomamos el ejemplo de nuestra provincia, la provincia de Buenos Aires, la mitad de las personas que hay en cárcel en la provincia de Buenos Aires, o casi la mitad, son personas detenidas sin condena, que es exactamente la misma situación que tiene Milagros Sala hoy. O sea que eso no es una situación ajena o rara
a lo que pasa en otras provincias de nuestro país. No, no es lo mismo. No es lo mismo por el sencillo motivo. A vos te pueden dejar detenido con prisión preventiva por dos cosas: porque obstruís la investigación o porque hay posibilidad de fuga. Sí. Entonces, como entonces ella, lo que plantean los jueces ahí es que pueden obstruir la investigación. A ver, pero no solo cuatro organismos internacionales, inclusive las Naciones Unidas, todos los que opinan sobre este tema. No digas sí, barbaridad. la ONU, la Comisión de Detención Arbitraria de Naciones Unidas, bueno, es el organismo, es el organismo de Naciones Unidas que se ocupa de esto, que no son quienes. A ver, el señor Almagro, por ejemplo, que es el responsable de la OEA, que no es un señor simpatizante con el gobierno de Cristina, se pronunció al margen de Gargarela, Roberto Gargarela, Estoy sin tiempo. una cantidad de intelectuales Gracias. y de periodistas muy importantes sobre la ¿Qué tiene que hacer? ¿El gobierno nacional intervenir en la no hay provincia? tiempo. Dicen que no hay tiempo. Como propusieron ustedes. No, yo Hay que estoy diciendo, intervenir en la la tiene que provincia. liberar. Eso Por es lo que tiene que hacer. Porque ¿Quién? a Milagros, La justicia de Jujuy. Pero ¿sabés qué pasa? A Milagros Sala la metieron ¿Quién? en cana a los 10 días que asumió ¿Quién? Gerardo Morales. Sí. Y modificó la Corte Suprema. Hay Te olvidaste de 4. decir eso. Modificó la Corte Suprema y pusieron Gracias. jueces que eran diputados de Gerardo. 4 denuncias Bien, por con Milagros hostigamiento a los libertad, testigos y como amenaza a los corresponde. testigos, por favor. Bueno. Gracias a todos por haber estado esta noche en Plan M. Nos estamos reencontrando mañana, como siempre, noche de viernes, noche de picada con periodistas. Pero antes, un consejo de Telecentro.